Respecto a los recursos para el proceso de la reconstrucción en la ciudad, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, señaló que la oposición del grupo parlamentario de Morena obedece a intereses políticos. El diputado señaló que durante la discusión del decreto de presupuesto de egresos que se votó en diciembre pasado en el Pleno de la Asamblea, la bancada de Morena no presentó ninguna reserva y no participó en el trabajo en comisiones. Agregó que las modificaciones a los artículos 13 y 14 de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México se hace para ser transparentes en el uso de los recursos. En el cual estamos de acuerdo. Y lo hacemos no porque estemos mal, sino lo hacemos para darle claridad, transparencia, certeza, para darle certidumbre y para, sobre todo, evitar esta guerra sucia que se ha generado, no contra los 3 diputados, porque, insisto, esto se aprobó en el Pleno, sino contra el órgano legislativo de esta Ciudad de México, para que quede con mucha claridad. No fue una decisión unipersonal o una decisión tripartita, para que quede claro. Esto lo decidió el Pleno del órgano legislativo cuando se aprobó el decreto de presupuesto.